Bendiciones a todos, queridos oyentes. Dios les bendiga. Sean todos cordialmente bienvenidos. Gracias por sintonizar nuevamente otro estudio más de las Escrituras. Cada vez que nosotros podemos tener ese encuentro con Dios a través de la palabra, a través de leer su palabra, realmente podemos estar seguros de que la bendición de Dios viene a nuestras vidas. Nos conforma más a la imagen de Cristo. Si ponemos nuestro corazón y nuestra mente y dedicamos tiempo para leer las Escrituras, usted verá que Dios hablará a su vida, Dios trabajará en su corazón y realmente usted será transformado cuando ponemos en práctica lo aprendido y dedicamos tiempo para Dios. Y ese es el propósito, que nosotros podamos pues tener una vida dedicada a Dios, aprender de Él, aprender a obedecerlo y hacer un testimonio para las personas que están en el mundo observándonos. Así es que hoy tenemos un estudio maravilloso, un estudio que tan solamente usaremos un versículo. Y usted podrá decirme, un versículo es muy corto. Y la verdad es que sí, pero este versículo es tan profundo, es corto, pero a la misma vez tan profundo que se necesitaría mucho tiempo para estar hablando del contenido de este versículo. Es maravilloso. Así es que estaremos pues viendo este versículo en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Yo sé que para muchos de ustedes ya es muy bien conocido, pero siempre hay algo nuevo que Dios trae a la vida de cada creyente, a la vida de cada persona. Estoy seguro que hoy no será la excepción. Dios nos hablará de alguna manera particular para cada uno de nosotros. Veremos el primer versículo del Evangelio de Juan. Este Evangelio de Juan es el último de los 4 evangelios que tenemos en nuestras Biblias. Tenemos a Mateo, tenemos a Marcos, tenemos a Lucas y tenemos a Juan. A los 3 primeros evangelios se le conoce como los evangelios sinópticos, y eso es por su gran parecido en el contenido que usted encontrará en cada uno de estos libros. Pero sabe que el Evangelio de Juan es el único diferente a los 3 primeros. Es casi, yo diría, totalmente diferente. Bueno, es alrededor de un 75% que de lo escrito, del contenido de este evangelio, usted no le va a encontrar en los otros 3 primeros libros. Casi en su totalidad es diferente. Y es que hay algo especial aquí en este evangelio de Juan. Porque el Evangelio de Juan no comienza con la genealogía de Jesús como lo hace Mateo. Tampoco lo hace remontándose hasta los días de Adán como lo hace Lucas. No comienza con la narración de Juan el Bautista como lo hace Marcos. Sino que más bien el autor de este Evangelio, que no es otro sino Juan el apóstol, Juan el discípulo amado. Él nos lleva más allá de la genealogía de Jesús. Él presenta a Jesús diferente que como lo hacen los 3 primeros evangelios. Y vamos a ver eso, vamos a ver qué es lo que nos dice este versículo aquí en el libro de Juan. Leemos Juan capítulo 1, versículo 1. Y ahí dice la palabra de Dios: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Como les dije, solamente
estaremos viendo un versículo corto, pero lleno de un tesoro, lleno de sabiduría, que nos pasaríamos la eternidad hablando de este simple versículo, pero poderoso. Y es que vemos aquí que el apóstol comienza este evangelio presentando a Cristo de una manera, si lo pudiéramos decir así, un poco extraña. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol está diciendo, está hablando de el verbo? ¿Cuál es la finalidad del apóstol Juan de hablar así? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, pues déjenme decirle que el apóstol Juan, al escribir este evangelio, él está viviendo entre medio de dos culturas diferentes. Por un lado, él vivía en la cultura judía. Y por otro lado, él vivía en la cultura grecorromana, especialmente los griegos filósofos. Y esta palabra de el verbo, que también se puede traducir como palabra, lo que en el griego es logos, esta palabra o este término está siendo muy bien conocido entre los primeros oyentes o lectores de la vida del apóstol Juan. Así es que por un lado, los judíos, ellos sabían, entendían que fue por la palabra de Dios que Él hizo todas las cosas, que fue por su palabra cuando Él habló en la existencia. Y es que ellos tenían muy bien presentes en Génesis 1, cuando ahí dice que Dios habló y dijo, hagamos al hombre, haga luz, y se hizo la luz. Ellos sabían muy bien que fue por medio de la palabra que Dios creó estas cosas. Por otro lado, los filósofos griegos, ellos entendían que había algo que formó todos los cosmos, el universo. Ellos decían que fue alguna palabra divina que hizo todas estas cosas, los cielos, la tierra. Pero a la misma vez ellos decían, esta palabra tiene que ser sin lugar a duda impersonal. O sea, lo que se referían ellos es que no podían tener una relación con esta palabra que ha formado todo. Y observe muy bien cómo Juan está utilizando un término muy bien conocido para estas dos culturas. Y él lo está aplicando, está introduciendo a Cristo entre medio de estas dos culturas. Y él está diciendo, aquí está esta palabra divina. Y lo introduce a los grecorromanos, aquellos filósofos griegos, y les dice, aquí está esta palabra, aquella que ustedes dicen que formó todo, aquella que ustedes dicen que no pueden tener una relación personal. Bueno, pues yo les estoy presentando a esa palabra, la cual se ha manifestado en carne, y no es otro sino que Jesús mismo. Por otro lado, a los judíos les dijo, ustedes que conocen que Dios hizo todas las cosas por medio de su palabra, bueno, aquí está la palabra hecha carne. Aquí está esa palabra que es la misma imagen del Dios invisible, del Dios del Antiguo Testamento. Conózcalo. Y es así como Juan presenta a Cristo. Pero algo que quiero hacer notar
es la manera de que Juan presenta a Cristo en este primer versículo. En primer lugar, el apóstol Juan les está presentando a Cristo en su preexistencia. Es decir, que lo que está haciendo él, les está diciendo que Jesús no tuvo un principio, no comenzó a existir con su nacimiento virginal. Hay algunos por ahí que creen que él comenzó a existir cuando nació de la Virgen. No, aquí el apóstol se encarga de dejar muy bien en claro que Jesús ya existía desde antes que él se hiciera carne. Ahí dice, en el principio ya existía el Verbo, ya existía Jesús. Antes que las galaxias fueran formadas, antes que el sol manifestara su gran y radiante luz, antes que la luna se vistiera de su esplendor y alumbrara en el firmamento, antes que la tierra fuera formada, antes que la gran obra de Dios de hacer al hombre y su imagen y semejanza. El apóstol está diciendo, ya era Jesús, ya existía Jesús, porque Él es antes que todas las cosas. Él es antes que todas las cosas. Una cita bíblica que podemos ver para reforzar esto es en Miqueas 5:2. En Miqueas 5:2 ahí vamos a encontrar que dice la Escritura: pero tú, oh Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo, desde los días de la eternidad. Entonces podemos ver aquí esta profecía por medio del profeta Miqueas, que fue dicha 700 años antes que Cristo viniera a la tierra. Ahí el profeta Miqueas está hablando de parte de Dios y está diciendo que Él enviaría al que será gobernante de Israel, cuyo origen es eterno, no tiene principio de días. Si no tiene principio de días, entonces Él es desde la eternidad. Algo similar nos dice Pablo en Colosenses 1:17. Él ahí vemos a Pablo que está escribiendo a la iglesia en Colosas y les está afirmándoles, declarándoles, diciéndoles que Cristo es antes que todas las cosas, que Él es antes de la creación, que Él es el eterno, que Él es el sublime. Colosenses 1:17 dice, Él es antes que todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. El autor de Hebreos también tiene algo similar que decir en cuanto a la preexistencia de Jesús. En Hebreos 7:2-3, ahí se nos habla de que Jesús no tiene principios de días, ni fin de vida. Él es eterno. Él existe antes que todas las cosas. Entonces es así como vemos que Juan, Miqueas, Pablo y el autor de Hebreos nos hablan de la preexistencia de Cristo. Así es que dejamos muy bien esto en claro, de que Jesús no comenzó a existir cuando nació y vino a esta tierra. Hay muchos por ahí que creen esto, que Cristo comenzó su existencia desde que vino a esta tierra. Pero las Escrituras son claras. Él es antes que todas las cosas. Él es eterno. Él es sublime. Lo segundo entonces que este primer texto del libro de Juan nos dice es que Él estaba con Dios. El Verbo estaba con Dios. Ahí dice nuevamente
en el principio ya existía la palabra, la preexistencia de Cristo. Y el Verbo estaba con Dios, la coexistencia de Cristo. La coexistencia de Cristo. Aquí se nos está presentando algo maravilloso. Se nos está aquí diciendo que Cristo, antes que pisara esta tierra, Él estaba en perfecta comunión con el Padre, habitando en perfecta armonía, en unión con Él. Y aquí podemos ver algo maravilloso. Podemos ver la distinción entre las personas de la Trinidad. Es más, nosotros afirmamos, confesamos, creemos en un solo Dios verdadero, existente en tres personas distintas, donde el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Sin embargo, es un solo Dios. Un solo Dios en tres personas distintas, donde cada una de estas personas de la Trinidad contiene todos los atributos de Dios, todo el poder de Dios, toda la sabiduría de Dios. Y aquí se nos está diciendo que Cristo, una de las personas de la Trinidad, Él coexistía ya con el Padre. Él vivía en una perfecta comunión. Jesús no comenzó a tener una relación con el Padre cuando se encarnó. No. Jesús no inició la comunión con el Padre en el momento de su nacimiento. Jesús no comenzó a tener una relación con Dios cuando comenzó a leer la ley de Moisés y los profetas. Jesús, antes que viniera a este mundo y se manifestara a los hombres, Él vivía en una perfecta unión y comunión con el Padre. En Juan 17:5 vemos una declaración maravillosa del Señor Jesucristo. Ahí dice: y ahora glorifícame, Padre, junto a ti con la gloria que tenía antes que el mundo existiere. Esta es una declaración maravillosa. Jesús mismo habitaba en gloria con el Padre. Y aquí Él está diciendo: glorifícame, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Lo que el Señor Jesús hizo al venir a esta tierra, Él se separó de esa perfecta unión. Aunque permítame aclarar lo siguiente, que el Señor Jesús siempre se mantuvo unido en oración con el Padre, pero en esta eternidad pasada, en esta comunión perfecta, en estar frente a frente con el Padre, de esa manera Él se separó para venir a esta tierra, para hacerse hombre, para morir por el pecador, para dar su vida en el madero, para entregar su vida en rescate por su pueblo, para darle vida eterna a todo el que cree en Él. De esa manera, el Señor Jesús entonces se desprendió para venir y habitar entre nosotros. Pero Él coexistía con el Padre. Y ahora lo vemos también que coexiste nuevamente después de que Él resucitó al tercer día, después de que Él obtuvo la victoria en contra de la muerte y del pecado. Él coexiste con el Padre. Y esa es una gran bendición y ese es un gran aliento para el pueblo de Dios, de que Cristo coexiste con el Padre y ahí Él está intercediendo por su pueblo, por cada uno de nosotros. Intercede por usted, intercede por mí. Él está orando al Padre, está intercediendo a la diestra de Dios por nosotros. ¿Qué bendición es esa? ¿No lo cree así? ¿Qué bendición es esa de que no nos ha dejado solos, sino que Él conoce perfectamente nuestras debilidades y Él intercede por su pueblo?
En Filipenses 2:6 ahí dice que Él fue, siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres, Él se humilló a sí mismo, se humilló a sí mismo. Él coexistía con el Padre. Lo tercero que el apóstol Juan nos dice con este solo, el primer versículo del primer capítulo, versículo 1, es que el verbo era Dios. Ya Juan nos está diciendo que Jesús era, nos está hablando de Jesús en su preexistencia. Ya el apóstol nos está dejando en claro que Él ya coexistía con el Padre frente a frente, que Él habitaba con el Padre. Y ahora Él, en tercer lugar, pasa a decirnos de que Cristo es Dios. Él nos está diciendo algo espectacular, maravilloso. No solamente nos dice que Él era preexistente, sino que nos dice que Cristo mismo es de la misma esencia de Dios. Nos está diciendo que Cristo es aquel mismo Dios que se presentó a los profetas, que se presentó a su pueblo en Israel, que bendijo a Abraham, a Isaac y Jacob, que se le presentó a Moisés en la zarza ardiente. Y hablando de Moisés, permítanme decirles algo, que ahí vamos a encontrar algo maravilloso, algo sumamente increíble, cuando Dios se presenta a Moisés en la zarza ardiente y que Moisés le pregunta a Dios: ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre para que yo le diga al pueblo? Y Dios le dijo: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y sabe que Jesús mismo tomó este uso, este nombre de Dios, y lo aplicó a sí mismo. Él está diciendo, por ejemplo, en este mismo libro de Juan, usted va a encontrar los 7 yo soy que Jesús dice de Él mismo. Por ejemplo, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta al cielo, yo soy el buen pastor. Lo que Jesús está diciendo es, está hablando que Él es aquel Dios que se presentó a los antiguos profetas, que se le presentó a Moisés. Ahora Él está tomando ese nombre y lo está aplicando Él mismo. ¿Usted por qué cree que los judíos tomaron piedras y se enojaron tanto que querían apedrear a Jesús? ¿Por qué? Porque Él mismo se estaba diciendo, estaba acreditándose esa misma deidad del Dios del Antiguo Testamento y se lo estaba aplicando Él mismo. Compruebe por sí mismo y busque Juan 8:58. Ahí en Juan 8:58 usted va a encontrar que Jesús dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Ahí fue cuando los judíos entendieron esas palabras que Jesús estaba diciéndoles. Y ellos le dicen: tú siendo un hombre te haces como Dios. Y ahí recogieron piedras y quisieron apedrearlos, porque entendían muy bien lo que Él les estaba diciendo, lo que les estaba declarando. Encontramos en el Nuevo Testamento cosas atribuidas solamente a Dios, que Cristo también se le atribuye. Por ejemplo, solamente por nombrar algunas citas bíblicas. ¿Quién cree usted que es el creador de todas las cosas? Obviamente yo espero que su respuesta sea que Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Así lo menciona la Biblia. Y vea cómo el Salmo 95:5 lo afirma así. Ahí dice: suyo es el mar, pues Él lo hizo. Sus manos formaron la tierra. Y el Salmo 102:25 dice: desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. ¿Sabe que estos dos textos
son exclusivamente aplicados al Dios del Antiguo Testamento. Pero ahora, si usted lee el Nuevo Testamento, usted va a observar que Jesús afirma que Él formó los cielos y la tierra. Por ejemplo, vemos en Juan 1 y el versículo 10 que ahí el apóstol Juan dice, Él estaba en el mundo, hablando de Jesús, y el mundo fue hecho por medio de Él. Colosenses 1:6 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, de Cristo. Él es el creador. Ahora nos está diciendo que Él es el creador. La Biblia también menciona que solamente Dios puede perdonar los pecados. Por ejemplo, en Daniel 9:9, ahí usted va a encontrar que dice, al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón. Y en Éxodo 34:6-7, ahí dice, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. ¿Ve usted cómo aquí se dice que solamente Dios puede perdonar los pecados? Bueno, pues en el Antiguo Testamento Jesús es quien perdona pecados. Por ejemplo, observe Marcos 2:5. Marcos 2:5 ahí dice, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Con qué autoridad Jesús le dijo a esta persona que sus pecados son perdonados? Si Él no fuera Dios, entonces sería una blasfemia terrible, terrible. Y es por eso que muchos de sus oidores y muchas de las personas que andaban ahí siguiéndole, especialmente los fariseos, estaban muy molestos con Él. Porque Él se acreditaba cosas que solamente Dios podía hacer. En Colosenses 3:13, ahí habla la Escritura diciendo, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra el otro, como Cristo los perdonó, así también hágalos. Observe la parte donde dice, como Cristo los perdonó, como Cristo los perdonó. Cristo es el que perdona también nuestros pecados. Interesante, ¿no es así? También vemos que solo Dios es el dador de la vida. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos Deuteronomio 32:39, que dice, vean ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero, y yo sano. Solamente Dios puede hacer eso, ¿verdad? El Salmo 36:9. Porque en ti está la fuente de vida. En tu luz vemos la luz. Otra vez, este cita bíblica aplicados, estas dos citas bíblicas aplicados exclusivos para el Dios del Antiguo Testamento. Pero ahora vemos que la Biblia nos muestra que Cristo es el dador de la vida. Juan 5:21, ahí dice, la parte final de ahí dice, el Hijo da vida a los que Él quiere. Imagínese usted, ahora Juan también está diciendo que Cristo les dijo, Él da vida a los que Él quiere. Y Juan 10:28, ahí mismo las mismas palabras del Señor Jesucristo. Él dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Espera un momento. Entonces quiere decir que tanto el Dios del Antiguo Testamento como Jesús nos pueden dar vida eterna. Por supuesto que sí, querido oyente. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios mismo
Y aquí el texto en Juan 1, al final del versículo 1, que dice, el verbo era Dios. Cristo era Dios. Cristo es Dios. Él no solamente fue un hombre que comenzó a nacer, que comenzó a existir, que comenzó a conocer de Dios cuando vino a esta tierra. Él no solamente fue un profeta, Él no solamente fue un buen hombre. No, Él fue Dios mismo que pisó esta tierra. Dios mismo que vino a rescatarnos de nuestros pecados. Dios mismo que vino a entregar su vida. Es algo para meditar tanto tiempo, ¿verdad? Juan aquí está diciéndonos entonces a los filósofos griegos, y les está diciendo, observen y vean que este es más que un simple hombre, que este Jesús es más que un simple maestro. Esta es la palabra, el verbo, el eterno, el sublime. Este es el que ya coexistía con el Padre. Este es el que tiene la misma sustancia que el Padre, la misma esencia. Porque Él es Dios mismo. Y lo mismo Él les está diciendo también a los judíos, a esta cultura de los judíos. Que Jesús es Dios mismo. Muchos de los judíos creyeron y otros no. Mi pregunta sería ahora para ti que me escuchas. ¿De qué manera tú estás viendo a Cristo? ¿De qué manera tú estás viendo a Jesús? ¿De qué manera te refieres a Él? ¿Es solamente un buen hombre para ti? ¿Es solamente un profeta? ¿Es solamente alguien que vino a cumplir la ley? Yo espero que para ti Jesús sea el Salvador del mundo, el Dios sublime y eterno, el Dios altísimo, el que no tiene principio ni tiene final, el que creó todas las cosas para la gloria suya, el que te creó a ti. Esa es la forma de que Juan nos presenta a Cristo en este solo versículo. Hay muchas cosas que pudiéramos decir más, pero pienso que se ha dicho lo más importante, aunque pudiéramos expandir mucho más. Querido oyente, que Dios te bendiga, y yo espero que este estudio haya sido de mucha bendición para tu vida. Comparte este estudio y que Dios te bendiga, y recuerda que Cristo es el gran Salvador del mundo, que todo aquel que venga a Él nunca perecerá, sino que siempre, siempre tendrá vida eterna, porque en Él se encuentra esa promesa. Que a Él sea toda la gloria. Nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga.